Como decía recién ahí el cartelito, por favor aproveche de poner en silencio su celu. Somos un montón para no interrumpir el tiempo de la palabra. Y aprovechamos también de saludar a nuestros amigos que nos ven en las redes sociales. Recuerden que todos los miércoles a la mañana sale el mensaje que grabamos aquí. Por si algún sábado, o mejor dicho, algún domingo se pierden el mensaje, ahora que vienen las vacaciones, pueden recibirlo ahí en la semana, verlo y también compartirlo con otros. Muy bien, vamos a comenzar. Y quiero comenzar con una imagen, a ver si me acompañan los que les gustan las películas y identifican esta imagen. A ver, vamos con la primera. ¿Cuántos conocen esa imagen? A ver, alguien que se la juegue. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Esa, muy bien, Jancito, muy bien. Gigantes de Acero. Bueno, ese es el nombre que se lo conoce en Latinoamérica. Esta película es una película del año 2011, protagonizada por Hugh Jackman, que es Wolverine, el de los X-Men. Bueno, protagonizó, está muy buena la película, si no la vieron, se la recomiendo que la vean. Y resulta que trata básicamente de una historia de un ex boxeador, que es él, está protagonizado por este muchacho, que se llama Charlie Kenton en la película El Boxeador, y resulta que fue un boxeador que nunca logró nada significativo en su vida, nunca logró nada importante, y en esa época es como un futuro más, un ambiente más futurista, no es tan viajado como Terminator, pero de alguna manera en esa época, en la película donde transita la historia, es como que ya no había más boxeadores de carne y hueso, sino que había robots que peleaban los unos con los otros. Entonces uno los manejaba tipo los videojuegos y en eso consistía. Y este muchacho que era boxeador en la vida real, había dejado de ser boxeador, tenía su propio robot y peleaba por plata de alguna manera, ¿no? Entonces en esa consistía la historia. Bueno, cuestión que dejó un pibe abandonado que era su hijo, se reencuentra con el hijo, encuentran un robot que se llama Atom ahí en un basurero y lo empiezan a entrenar y bueno, está muy linda la película porque es como que se vuelve a reconstruir la relación entre padre e hijo que se había perdido y bueno, y empiezan a pasar un montón de aventuras. El punto es que quería centrarme en esta idea de los gigantes, ¿no? De aquellas cosas grandes. Hoy estamos terminando, como orábamos recién y como hablaba al principio, estamos terminando el 2024, ya nos quedan poquitas horas para terminar este año. Alguno, si le pregunto cómo llegaron al 2024, este final 2024, alguno debe decir bien, alguno habrá llegado caminando, ¿no? Habrá llegado así, caminando, y otro habrá llegado arrastrándose, ¿no? Arrastrándose así, como a la meta, cuando ya no das más, con la lengua afuera, muerto. Bueno, cada uno llegó, pero damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha acompañado el Señor. ¿Amén? Así, hasta aquí hemos llegado, así que eso ya es algo para poder agradecer. Pero el punto al cual quería ir con esta introducción es que el año que viene, mis hermanos, que está a punto de empezar, va a ser un año de nuevas bendiciones de parte de Dios. No sé si alguien lo cree. Pero también como habrá bendiciones, van a haber desafíos que vamos a tener que afrontar. Y algunos desafíos, si ustedes son de esta casa, habrán escuchado 200 veces que los desafíos, mis hermanos, como dice la Biblia, son parte de la vida. ¿Sí o no? Algunos desafíos son más fáciles y otros desafíos son realmente gigantes. Son realmente difíciles. Y en este último domingo quería abrir el mensaje con una pregunta y es: ¿cómo, mis hermanos, vamos a afrontar los desafíos gigantes que tengamos que afrontar el año que viene? ¿Cómo vamos a comenzar este año 2025 de tal manera que cuando se presenten esos gigantes, esos desafíos, los podamos afrontar de la mejor forma? Y hoy quiero hablarles, el mensaje de hoy se basa en la historia de un personaje bíblico, uno de los grandes del Antiguo Testamento, que tuvo que afrontar un desafío, tuvo que afrontar muchísimos desafíos, pero hoy nos vamos a centrar en uno de sus más grandes desafíos, que literalmente fue un gigante. Y vamos a ver cómo lo hizo, de qué manera ocurrió, porque encima, para sumarle a todo esto algo más de color, era un adolescente cuando lo tuvo que hacer, pero vamos a aprender a través de su historia qué actitudes le permitieron enfrentar su gigante, el primer gigante que tuvo que enfrentar a lo largo de su vida. Y he titulado el mensaje de hoy:
enfrentando justamente gigantes. Y hoy quiero invitarte a que me acompañes a 1 de Samuel capítulo 17. 1 de Samuel capítulo 17, verso 1. Vamos a aprender a través de la historia de este joven cómo podemos enfrentar los gigantes que tengamos el año que viene de la mejor manera posible. Vamos a trabajar bastante hoy con la palabra, así que no me bloqueen la Biblia digital o no me cierren la Biblia analógica. Tiene 51 versículos el capítulo, no vamos a leerlos todos, pero sí vamos a ir leyendo varias partes, así que le animo a que me acompañe. Cuando lo tienen me dicen un fuerte amén y comenzamos a leer. Muy bien, vamos para adelante entonces. Dice así la palabra del Señor, versión NTV, 1 de Samuel capítulo 17, verso 1. Dice: los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damín, que queda entre Soco en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Dejemos en pausa un momento. Vamos a ver un poquito el contexto. Tengo una imagen acá que traje. Hoy traje un par de imágenes, así que quiero que la veamos juntos. En esta imagen es una representación, obviamente, porque no había foto, no había celular en ese momento para sacarlo, pero es una representación de algo parecido a lo que habrá sido ese momento. Habían dos ejércitos, el ejército israelita y el ejército filisteo, los dos enfrentados, los dos en montañas. Esa pica había comenzado desde la época de Isaac, imagínense, muchos años atrás, pero en este momento era como que estaba el auge de la pica entre Israel y los filisteos. Y en ese momento se estaban dando muchos enfrentamientos, y esos enfrentamientos obviamente se daban entre los ejércitos de cada nación. Y acá había un nuevo enfrentamiento donde los dos ejércitos estaban a punto de agarrarse de vuelta, tipo la película Corazón Valiente, los unos con los otros y empezar a matarse con todo. Pero bueno, ahí estaba el punto de situación. Ahora, el tema es que los filisteos tenían a un Messi de su lado, que tenían a un Goliat, tenían a un gigante de su lado. Dice el verso 4, luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Y acá tengo una representación también de nuestro amigo Goliat, para que lo veamos. Algo así era. Imagínate un muchacho, 3 metros. Acá tenemos, creo que le decía el otro de los hermanos, 3,10 creo que tenemos a la altura. Así que hasta el techo, más o menos, imagínense. No solamente era gigante, sino que el tipo era un soldado. Un tipo entrenado desde la niñez, o sea que no solamente medía 3 metros, sino que sabía pelear, un tipo sumamente entrenado. Dice el verso 5 que llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. Solamente el saquito que tenía de bronce pesaba 57 kilos, así que imagínense lo que habrá sido ese muchacho. También tenía puesto protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Solamente la punta de la lanza pesaba 7 kilos. Así que imagínense lo que habrá sido ese muchacho. Su escudero iba delante de él. Entonces, la situación es bien interesante. Los dos ejércitos, pero uno tenía la ventaja de tener a este de su lado, que eran los filisteos. Desde ese lugar de superioridad, obviamente física, mucho más poder, mucho más preparación, desde ese lugar Goliat a su vez se sentía todopoderoso, se sentía vencedor, se sentía el mejor frente al ejército de Israel, porque encima que tenía todo para poder sentirse así, los prepoteaba. Dice el verso 8. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? No pierdan tiempo, básicamente le estaba diciendo. Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que los siervos de Saúl, el rey de Israel de ese momento. Elijan un hombre para que venga a pelear aquí conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos.
Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Presten atención al verso 11, porque ahora vamos a ir ahí. Lean conmigo el verso 11. Cuando Saúl y los israelitas, ¿qué hicieron? Lo escucharon, quedaron, ¿qué? Aterrados y profundamente perturbados. Presten atención a ese detalle. Ahora vamos a volver. Un paréntesis. Si todavía no se han dado cuenta, mis hermanos, hoy voy a hablarles de David. Del joven David, que es el protagonista de esta historia. Todavía no aparece, está ahí tras bambalinas, todavía no aparece en escena, pero vamos a hablar de David. En este momento David, cuando va a aparecer, ya había sido ungido como futuro rey de Israel, pero era un adolescente, todavía no estaba ocupando el trono. Entonces estaba ungido, pero todavía como que no había pasado nada significativo en su vida más allá de la unción. Ahora, volvamos a la historia. Si prestaron atención a lo que leímos recién en el final, en el verso 11, dice la palabra que cuando Saúl y el pueblo de Israel escuchó las palabras de Goliat, se asustaron, se perturbaron, se aterrorizaron, se llenaron de miedo. Y esto es interesante porque el ejército de Israel y Saúl estaban llenos de miedo porque primero habían escuchado a Goliat. Quiere decir que el miedo en sus corazones no vino solo, no vino porque sí, no vino de cualquier lado, no. El miedo fue un producto o una consecuencia ¿de qué? De haber escuchado a Goliat. Y esto es interesante, anoten esto, mis hermanos. Anoten esto. Cuando le damos lugar a las palabras del enemigo en nuestras vidas, cuando escuchamos las palabras del enemigo, el fruto de escuchar las palabras del enemigo es que nuestro corazón se llene de miedo. Cuando escuches la voz del enemigo y recibas en tu corazón esas palabras, las creas, la consecuencia de eso es llenar tu corazón de miedo. El miedo no viene porque sí. El miedo no aparece porque sí. El miedo viene porque dejaste entrar algo que primero ingresó a tu oído y luego ingresó a tu corazón y eso trajo miedo, como ocurrió en este lugar. Pero quédense con esa idea unos momentos porque vamos a volver en unos minutos para contrastar una actitud bien distinta a la del pueblo y a la de Saúl. Por lo pronto quédense con esa idea. Escuchar a Goliat, recibir las palabras del enemigo, traerá miedo a nuestro corazón. Pero sigamos avanzando un poquito más en la historia. Vamos al verso 12. Dice la palabra: ahora bien, David, acá aparece nuestro amigo, era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de sus hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo, Goliat, se pasaba dándose aires de dantes del ejército israelita. Un día Isaí dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselo deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela peleando contra los filisteos. ¿Qué estaba sucediendo acá? Como les mencionaba antes, David era un adolescente en este momento. Se calcula que tendría unos 17 años aproximadamente. Y como todo adolescente, le hacía mandado a los papás. En este caso, el padre lo había mandado a hacer unos mandados y le dijo: escúchame, David, vení un cachito. Andá y llévale comida a tus hermanos que están ahí en el ejército de Israel. Llévale un poco de pan, llévale un poco de queso.
compartile algo a los capitanes que tienen ellos y después contame cómo va todo, cómo está la lucha entre Israel y entre nuestro ejército y los filisteos. Entonces David agarra los bolsitos, me imagino las canastas, no sé con qué lo llevaba, las bolsas, no sé qué tenía, y se lleva el mandadito a dárselos a sus hermanos. Y acá es donde se da lo central de este mensaje. Porque cuando llega, ocurre todo lo que vamos a ver a continuación. David nos va a mostrar a continuación 5 actitudes, mis hermanos. 5 actitudes que le permitieron vencer a Goliat. Y la primera se encuentra a continuación en el verso 23. Acompáñenme. Mientras hablaba con ellos, cuando llegó David, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, subrayen esa oración, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaron los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a quien lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Pausa. Acá hay algo muy interesante que es la primera actitud de David. Es interesante destacar que lo que dice el principio de este versículo, el 23 que leímos, que dice que David, al igual que los demás, escuchó a Goliat hacerse el grande, prepotearlos, tratar de atemorizar al pueblo de Israel. Lo escuchó igual que ellos, lo vio a Goliat porque lo habrá visto, un tipo semejante lo habrá visto, lo escuchó, vio a la gente asustarse cuando estaba gritando, el gigante gritaba, y él habrá visto cómo corrían ahí asustados todos los del ejército de Israel. Sin embargo, y acá está el punto, David no tuvo miedo. Tal es así que si hubiera tenido miedo, se hubiera quedado en violín en bolsa, listo, tome las cositas, nos vemos muchachos, me voy a casa, sigan ustedes, manéjense, y se hubiera vuelto, si hubiera tenido miedo. Pero tal es así, nos demuestra, la narración no dice específicamente no tuvo miedo, pero nos muestra porque lo que dice David, le dice, parafraseando, ¿y este quién se cree que es? Para venir a desafiar al pueblo de Israel, al pueblo del Dios de Israel. Y eso ahí nos da un indicio de que David no tenía miedo. Lo cual nos lleva a una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué los soldados de Israel, porque el rey de Israel, que era Saúl, estaban recontra asustados y un jovencito de 17 años, pastor de ovejas, no era soldado universal, era pastor de ovejas, no tuvo miedo? ¿Por qué? Hubo más de una razón, mis hermanos, por la cual David no tenía miedo. Pero la primera razón es la que quiero remarcarles. La primera razón por la cual David no tuvo miedo es porque él no dejó que las palabras de Goliat ingresaran en su corazón. Dicho de otra manera, lo primero que hizo David para enfrentar a Goliat fue rechazar las palabras de Goliat. Los hermanos, el ejército de Israel y el rey Saúl aceptaron las palabras que Goliat le estaba diciendo. Se las creyeron, las apropiaron. Sin embargo, David no. David no las tomó. David las rechazó. Esto es importante, mis hermanos. Es común en la vida
encontrarnos con gigantes, con desafíos que se levanten contra nuestra vida. Y algunos desafíos que se levantan contra nuestra vida es normal que sean bocones. ¿A qué me refiero con esto? A que muchos gigantes hablan, como hablaba Goliat. Por ejemplo, estás trabajando en un lugar y se levanta tu jefe a decirte: ahora los voy a tener que echar a todos. Ahora te vas a quedar sin trabajo. Ese es un Goliat que te está hablando. A veces vas a hacerte un chequeo médico, alguna situación de rutina, y de repente el médico te dice: esto salió recontra mal, esto es muy feo, que esto y que lo otro. Esta enfermedad es terminal. Un Goliat que te está hablando. Otras veces puede ser una crisis, una situación difícil que amenace con tal vez destruir tu familia. Un Goliat que te está hablando. Muchas veces los desafíos te hablan a través de palabras o a través de pensamientos, pero nos hablan. ¿Cuántos entienden esto? Y te dicen cosas que te van a pasar o te amenazan con consecuencias que te van a pasar a causa del gigante que tenés enfrente. Pero la clave, mis hermanos, es aprender de lo que estaba haciendo David acá. Que si bien no lo dice con sus palabras, lo demuestra con sus actos, que es no escuchar, mi hermano. Las palabras de Goliat no se escuchan, las palabras de Goliat no se reciben, las palabras de Goliat se rechazan. En vez de escuchar y de recibir las palabras de Goliat, lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer es lo contrario, rechazarlas y escuchar ¿a quién? Al Padre Celestial. El capítulo 10 del libro de Romanos, verso 17, dice: así que la fe viene por el oír, es decir, por la buena noticia acerca de Cristo. Pablo dice en estas palabras que la fe en nuestro corazón llega ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un gigante se levante a amenazarnos, cuando un gigante se levante a asustarnos, sea una enfermedad, sea una crisis económica, sea una amenaza familiar, o sea lo que sea, cuando se levante a amenazarnos, en vez de escuchar a Goliat, como hizo el pueblo de Israel y como hizo Saúl, nosotros debemos rechazarlo y escuchar lo que viene de Dios. Escuchar lo que Dios dice frente a esa situación. Y esta actitud nos deja un primer principio. Y es, iglesia, estamos llamados, si queremos enfrentar a los Goliat que se levanten contra nuestras vidas, estamos llamados a escuchar solo lo que viene de Dios y rechazar todo lo demás. Mucha gente vive, mi hermano, escuchando las noticias, y no está mal escuchar las noticias para saber por lo menos en qué día estás. Pero una cosa es escuchar las noticias como David escuchó la voz de Goliat, y otras cosas es recibirla. No, va a explotar todo, la inflación no va a parar, nos vamos a quedar todos sin trabajo, nos vamos a fundir. ¿Qué estás haciendo con eso que estás escuchando? ¿Lo estás recibiendo? Y bueno, vas a tener miedo. No, pastor, tengo un miedo. Y bueno, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás recibiendo? David no tuvo miedo como los demás tuvieron, porque él rechazó las palabras de Goliat. Y de la misma manera, si nosotros rechazamos las palabras del enemigo, pero abrazamos lo que el Señor dice, no vamos a tenerle miedo a ningún gigante que se presente contra nuestra vida. No sé si alguien dice amén a eso. Dale un aplauso al Señor. Pero sigamos avanzando porque esto cada vez se pone mejor. Verso 27. Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, presten atención a ese nombre, cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Encima que le traía comida, lo verdugueaban al pobre David. Conozco tu orgullo y tu engaño, le decía el hermano. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta.
Entonces caminó hacia otros, les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. ¿Qué estaba pasando en esta parte de la historia? En medio de la situación que estábamos hablando recién, el hermano mayor de David se enojó porque lo vio a David ahí. No solo se enojó, sino que empezó medio a prepotearlo, a ningunearlo, porque David estaba interesándose, de alguna manera le estaba picando, ¿viste? Se estaba poniendo inquieto por este que estaba provocando a su gente, a su propio ejército. Era el único que tenía un poquito de sangre. David ahí en ese momento estaba escuchando y dice, ¿quién es este? Y empieza a interesarse por lo que estaba ocurriendo y el hermano dice, ¿qué haces acá? ¿Quién te mandó? ¿Por qué no te vas a ocupar de las porquerías esas que tenés que hacer vos? ¿Por qué haces acá? Lo único que querés es hincharme, hacernos perder tiempo. No nos molestes, salí de acá. Una cosa así fue. Lo interesante es que David no se puso mal por lo que le dijo su hermano. Tampoco se agarró a trompada con el hermano. Sino que lo que hizo sabiamente fue no seguirle la corriente y se fue. Decidió no escucharlo. Esto nos muestra que lo segundo que hizo David para poder enfrentar a Goliat fue negar el rechazo. Negar el rechazo. Y acá hay algo interesante. Normalmente asociamos a los gigantes de la vida, como venimos hablando desde que comenzamos el mensaje, normalmente lo asociamos con desafíos negativos de alguna manera. Y algunos tienen razón de ser, porque por ejemplo una enfermedad o una crisis o una situación difícil laboral puede de alguna manera representar algo negativo si uno lo mira en esa foto, si uno mira la situación en sí. ¿Qué enfermedad puede ser buena? Ninguna en sí. Es triste, es un garrón, todo lo que vos quieras. Entonces, el punto al cual quiero ir es que hay que tener en cuenta un detalle. Y es que no todos los gigantes son negativos. Y no todos los gigantes que son negativos para algunos son negativos para otros. Y ahora voy a ampliar un poquito esto. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que el Señor nos presenta la oportunidad de que podamos emprender con un negocio. ¿Cuánto les gustaría? Vamos a suponer que el Señor nos da la oportunidad de emprender con un negocio. Y viene alguien, esto se los cuento desde un testimonio, no lo estoy inventando. Vino alguien que tenía un fondo de comercio y a una gente conocida le dijo, mira, estoy vendiendo el fondo de comercio, sí, pero nosotros no tenemos un peso. No te preocupes, yo te lo quiero dejar a vos pagámelo por mes, no importa, pero mira que nunca hice nada de esto. No te preocupes, yo te paso los contactos y te ayudo, pero quiero entregarte el fondo de comercio y se lo quiero entregar a ustedes para que lo administren. Desde un punto de vista de un desafío, ¿es un gigante? Por supuesto, yo nunca tuve negocio, no sé ni por dónde empezar. Suponete que la persona, como les pasó a ellos, no sabían, nunca habían tenido comercio, nunca habían sabido nada de eso. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a aprender? Esto es difícil. ¿Es un gigante? Por supuesto que sí, pero no es un gigante negativo, sino que es un desafío positivo. ¿Por qué? Porque ese gigante va a traer una bendición a tu vida, no va a traer una maldición. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Ahora, este es un ejemplo de un gigante bueno, podríamos decirlo. De un Goliat bueno. Pero ahora pasemos a ver una categoría de los malos. De un Goliat malo. Por ejemplo, el Goliat de la historia que estamos viendo fue una amenaza para el pueblo de Israel y Saúl. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Fue una amenaza? Sí. ¿Era un problema? Sí. ¿Era algo negativo? Sí, pero para David fue una oportunidad. ¿Me siguen? Para Saúl y para el ejército fue una amenaza. Pero para David fue una oportunidad de convertirse en el futuro rey de Israel. Los gigantes de la vida, mis hermanos, muchas veces pueden parecer negativos, pero si sabemos cómo enfrentarlos de la mano de Dios, se pueden convertir en una oportunidad para nuestras vidas y salir bendecidos de ese lugar.
Ahora, hay algo más. Frente a cualquier gigante, mi hermano, un gigante bueno, como veíamos antes, una oportunidad de parte de Dios, un desafío que a las claras es un desafío, es un gigante, pero se ve que hay algo de bendición ahí. O un gigante que tal vez pueda lucir como malo en el primer momento, pero después si uno lo enfrenta bien pueda salir algo bueno. Pero cualquiera sea, siempre, mi hermano, espérate que cuando tengas un gigante delante que se levante contra tu vida, aparezca los Eliab de la vida, los hermanos de David de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Los hermanos de David, los Eliab de la vida, son aquellos que en vez de alentarte a que enfrentes el Goliat, te dicen: no, negocio ahora, olvídate, fundido, 6 meses te doy para que te funda. Los Eliab de la vida. ¿Cuántos conocen algún Eliab de la vida? Uf. No, eso. No, sabe que yo tenía una amiga de una prima, se murió al año por más tratamiento que vos le hagas. Los Eliab de la vida, ¿no? En vez de decirte: no, dale, vamos, vos David tenés valentía, vas a poder, vas a seguir adelante. No, de esa no salís, ¿eh? No, esa no te va a ir bien, no, ni lo intentes. Yo en algún momento tuve un negocio, yo intenté, yo hice, pero no me salió. No, ni lo intentes, no pierdas tiempo. Vas a perder plata, vas a perder tiempo y no vas a lograr nada. Los Eliab de la vida, mis hermanos, son aquellos que encubren su propia cobardía porque no se animan a hacer lo que hizo David. Los Eliab de la vida son los que se la pasan criticando, los que no toman riesgos, los que son espectadores, los que son directores técnicos de sillón, como yo le digo, ¿no? Así la tenés que patear, ¿no? Así tan difícil debe ser patearlo. Patealo vos a ver cómo te sale. Los Eliab de la vida. En la vida está lleno de Eliab. De gente que en vez de animarte, no toma riesgo él, pero tampoco quiere que te arriesgues vos. ¿Y qué debemos hacer cuando aparezcan los Eliab de la vida, mis hermanos? Lo mismo que hizo David. Negar el rechazo. Negalo, mi hermano, no lo escuches. Este es el segundo principio o la segunda actitud de David. David no solo rechazó las palabras de Goliat, no solo rechazó las palabras del enemigo, no solo rechazó las palabras de la situación, sino que también rechazó la palabra del hermano. Porque a veces las palabras vienen de los más cercanos, del hermano vino. No vino del primo, del enemigo, del filisteo que le gritaba de enfrente. No, vino del hermano. A veces las palabras de donde vos esperás más ánimo, vienen más desánimo, que es la gente que tenés más cerca tuyo. Sin embargo, la actitud de David es que él no la tomó. David la rechazó. Porque todo aquello que hable algo distinto a lo que Dios dice, mis hermanos, no es para nosotros. La palabra del Señor dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por lo cual, si hay alguien o algo que te dice que no podés, rechazalo, porque no es la palabra de Dios, porque Dios dice que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. ¿Cuántos lo reciben esto? Dale un aplauso a Él. Sigamos, verso 31. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. David mata a Goliat. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. Resulta que acá entra en escena un tercer protagonista, un tercer actor, que es el rey Saúl. Lo llama cuando se entera, y este muchacho le habrán contado, hay un loco ahí, un pibito, un loco. Debe estar loco el pibe ese. Dice que quiere ir a enfrentar a Goliat. Y Saúl dijo: uy, ¿quién es? A ver, tráemelo. A ver, vení que yo hablo con él un cachito. Y lo trae, lo entrevista, se pone a hablar con él y dice: ¿a vos vas a pelear contra Goliat? Sí, señor, no se preocupe. Yo voy a ir a pelear contra él. Me lo imagino a David
Me hubiera encantado sacarle foto en ese momento y escucharlo, haberlo grabado. Lo tercero que hizo David para enfrentar a Goliat fue decidir hacerlo. Y esto puede parecer una obviedad, puede parecer una tontería, pero no lo es, mi hermano. Porque decidió enfrentarlo. No era de palabra. No, yo creo en Dios. ¿Vos crees en Dios? Sí. Yo estoy dispuesto a caminar sobre las aguas como hizo Pedro. Bueno, caminá. Y no sé si voy a caminar. ¿Vos viste que acá de 10 a 1, todo gloria a Dios, los domingos, aleluya, Señor, ungido por Dios, sí, el Señor va a hacer milagro en mis hijos, mi esposa, el otro día, el lunes, ya te olvidaste todo, no hay milagro, estás llorando, quejándote, despotricando contra la vida, contra el gobierno, contra tu vecino, contra tu primo, ya se terminó todo. El Dios del milagro ya se terminó. Pero David preguntó en la teoría y dijo, cuando tocó la oportunidad, tranquilo jefe, yo voy. Decidió, se la jugó, tomó riesgo, decidió dar el paso. Cualquiera de los que estaba con David, tanto los hermanos como el resto del ejército o inclusive el mismo rey, podría haber tomado la misma decisión de David. Todos adoraban a Jehová, eran todos adoradores de Jehová, todos conocían el poder de Jehová, todos sabían lo que el Señor había hecho, que había abierto el Mar Rojo, todas las historias de los antepasados la conocían todos. Sin embargo, el único que decidió enfrentarlo fue David. Esto nos deja un tercer principio, iglesia, y es que los gigantes están para que los enfrentemos, no para que huyamos de ellos. Si se levanta un gigante contra tu vida, mi hermano, un desafío bueno o que parezca malo, no es para que huyas, es para que lo enfrentes. Nadie en ese lugar tomó la posta, pero yo te puedo asegurar que si alguien lo hubiera tomado en el lugar de David, hubiera vencido a Goliat también, si iba con el apoyo de Dios. Pero el único fue ese joven de 17 años que estaba dispuesto a jugársela. Esto nos enseña, mis hermanos, que la vida muchas veces está llena de Eliab, pero hay pocos David. Los Eliab está lleno, mi hermano. Aquellos que te van a decir lo que tenés que hacer y dejar de hacer y te van a explicar cuál es la teoría de lo que es mejor que tomes la decisión y que lo hagas de determinada forma, van a haber cientos, mi hermano. Pero aquellos que se la juegan como David son contados con los dedos de una mano. Como veíamos antes, mucha gente ve solo a Goliat como amenaza, como lo veían todos los que estaban ahí, menos David, porque los que son como David son pocos y son los que ven una oportunidad de victoria en medio de esa situación. ¿Y saben qué es lo más maravilloso, mis hermanos? Que vos y yo estamos estamos en el reino de Dios. ¿Para qué? Para ser David en el lugar donde Dios nos ponga y ver una oportunidad frente a cada gigante que se levante contra nuestra vida. No sé si alguien lo cree eso. Dale un aplauso a él. Pero sigamos avanzando porque todavía queda. Verso 33. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones, con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió: está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Wow, me pone la piel de gallina esa parte. El rey David, a esta altura de la historia, no solamente tuvo que rechazar las palabras de Goliat,
No solamente tuvo que rechazar las palabras de su familia, de su hermano, sino que ahora tenía que rechazar las palabras de su rey. Nadie creía en David. Pero ¿saben una cosa? Él sí. Él la tenía clara. Él sabía lo que tenía que hacer. Y esa actitud nos deja un cuarto principio, o nos muestra una cuarta actitud. ¿Cuál era la actitud de David? Que David sabía lo que tenía que hacer porque él confiaba en Dios. David en ese momento, cuando el rey le dice: vos estás loco que vas a ir a pelear contra ese, vos estás loco, pibe, pensalo bien, por favor, no podés ir a pelear, mirá lo que sos vos, una cosita así chiquitita, flaquita, mirá lo que sos, este es un gigante, pelea desde que nació con una espada, no podés ir a pelear con él. ¿Y David qué hizo? David empezó a contarle las experiencias que había tenido con Dios. David empezó a decirle: sí, rey, pero ¿sabe qué? Yo cuando estaba en el campo y venía un oso, el Señor me ayudaba a vencerlo. Y venía otro animal y el Señor me ayudaba a vencerlo. Y cada vez que alguien se levantaba contra mi vida, el Señor me daba fortaleza para poder vencerlo. Por lo cual, como el Señor me ayudó antes, me va a ayudar ahora a que este mugriento se caiga y lo mate. Esto nos da a entender dos cosas, mis hermanos, importantes. Por un lado, nos muestra que solamente vamos a poder enfrentar los gigantes en nuestras vidas si Dios está de nuestro lado. No sé si alguien dice amén. Fíjense que por más habilidades que David tenía, porque tenía ciertas habilidades, había peleado, había derrotado ciertos animales, tenía cierta experiencia con algunas cosas, él no se jactó de eso, no puso su mayor valor en eso, sino que dijo: como Dios me ayudó en eso, Dios también me va a ayudar acá. Quiere decir que la prioridad de David, de las palabras de David, estaban en Dios y no en él. Pero por otro lado, para que pueda ocurrir lo anterior, lo que dijo David, debía pasar algo antes. Y acá hay un punto, un detalle importante. Y el punto es que para que David viviera lo que vivió con el Señor y dijera lo que Dios hizo, tenía que conocer a Dios. Y acá hay algo importante. Este joven tenía una relación con el Señor. Y como tenía una relación con Dios, lo había visto obrar en su vida. En distintos momentos. Y por eso confiaba en Él. Yo puedo conocer a Dios, mi hermano, la palabra, recitarla de memoria, aprenderme de memoria todos los versículos que quieras, aprenderme cualquier pasaje. Pero si yo no conozco quién es Dios en mi vida, no sirve de nada. Porque yo estoy hablando de un Dios de tercero, no de mi Dios. David estaba hablando de su Dios. Él dijo: mi Dios a mí me ayudó en esto, Dios a mí me libró de esto, Dios a mí me permitió derrotar esto y Dios a mí me va a permitir derrotar a este. Había una experiencia de vida con Dios. No hay forma, mis hermanos, que confiemos en un Dios que no conocemos. Por eso debemos cultivar una relación con Él. ¿Cómo se construye una relación con Dios? Estando cerca de Dios, leyendo su palabra, orando, viviendo una relación fluida con Dios todos los días, no los domingos de 10 a 1 de la tarde. Sino que todos los días, cuando yo vivo una relación con Dios, lo hago parte de mi vida. Oro por mis hijos, veo que Dios sana a mis hijos, veo que Dios me bendice, veo que Dios me prospera, veo que Dios obra en mi vida. ¿Cómo no voy a creer que Dios puede obrar en otra situación si ella obró en mi vida? Eso es lo que estaba explicando justamente David. Quédese tranquilo, rey, porque Dios yo lo conozco. Dios no es un teórico, una palabra que está en el cielo y me mira, sino que yo tengo un Dios que obra en mi vida y que va a hacer un milagro y me va a permitir derrotar a ese gigante para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Él. Para terminar, vayamos a lo último. Verso 38.
Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce, una cota de malla. David se los puso, se ceñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y los metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Es lo último que vamos a ver antes de que enfrente David a Goliat. Lo último que hizo fue, el rey le dijo, bueno, anda David, pero pará, no te vayas así. ¿Qué vas a ir con los pantaloncitos cortos, el palito? No, probate mi armadura. Llévate esto, por lo menos llévate mi espada, la espada del rey, ¿no? Ponete la cota, la túnica esa real de acero para que te proteja. Ponete mi armadura, llévate mis cosas para poder luchar contra Goliat. Dice la palabra que se lo prueba David y camina un par de pasos y me imagino que habrá quedado como Robocop, habrá caminado así. El pibe aparte era más chiquitito, dice la palabra que Saúl era bastante grande, así que le debe haber quedado como un fantasma, le debe haber quedado hasta el piso la cota de Saúl. Entonces debe haber caminado así como un astronauta y caminó y dijo, no, esto no es para mí, rey. Se sacó las cosas y dijo, déjeme a mí. Agarró la bolsita que él tenía con 5 piedras. Entre paréntesis, Goliat tenía 4 hermanos más gigantes como él, así que David ya se estaba guardando una piedra para cada uno, para bajarlos. Entonces se llevó 5 piedras, se llevó la vara y se fue directamente con su honda a enfrentar a Goliat. Esto nos muestra una quinta y última actitud que hizo David para enfrentar a Goliat, que fue usar lo que Dios le había dado a él. Usar lo que Dios le había dado a él. Muchas veces, mis hermanos, sobre todo en estos tiempos de auge de las redes sociales, se genera esa situación tipo de envidia, ponerle de alguna forma, ¿no? De que uno quiere tener lo que tiene el otro, ¿no? Oh, cómo me gustaría tener la casa esa, oh, qué feliz que sería teniendo esa pileta, ay, cómo me gustaría tener ese auto, ay, cómo me gustaría viajar en este lugar, ay, cómo me gustaría tener esta ropa, ay, cómo me gustaría tener esa cantidad de zapatos, dice las chicas, ¿no? Ay, mirá lo que es ese vestidor, mirá los zapatos que tiene, 200 millones de zapatos, 200 carteras como la de la casa de Guandanara, que tiene ahí en la habitación llena de todas las cosas, ¿no? Y dice, ay, cómo me gustaría tener todo eso. Recursos, habilidades, fortaleza, belleza que tienen los demás. Pero lo interesante, mis hermanos, es que el Goliat que tengamos que enfrentar es exclusivamente a nuestra medida para que lo enfrentemos con lo que Dios nos haya dado. En otras palabras, no necesitamos más cosas, no necesitamos otra armadura, no necesitamos otra arma, no necesitamos otras capacidades para vencer al Goliat que tengamos cada uno que enfrentar. Porque si Goliat se te aparece, como te decía antes, es porque se te aparece a vos, porque ese es tu Goliat del que tenés que matar vos. Y a otra persona le va a aparecer otro Goliat que está a medida de esa persona. Pero cada Goliat está hecho a medida de cada uno de nosotros. Y esto nos deja un último principio, que es: no tratemos de copiar ni imitar, sino que usemos lo que Dios nos dio. Aquellas capacidades que Dios te ha dado, aquellas habilidades, la casa en la cual vivís, el trabajo en el cual estás, los dones que Dios te dio son suficientes para que puedas vencer al Goliat en el lugar donde se levante. Por eso, iglesia, no trates de convertirte en algo que no sos, porque el Señor nos ha dado todo aquello que sea necesario para que enfrentemos al Goliat que se levante contra nuestra vida de hoy en adelante para la gloria de su nombre. No sé si alguien lo cree. Dale un aplauso a él. Para terminar, pueden terminar ustedes de leer el mensaje o de leer el pasaje en sus casas. Faltan algunos versículos, pero el último versículo del capítulo 17, el 51, dice: después David corrió, lo mató con la piedra, y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo,
y cortarle la cabeza. Con las mismas armas que el enemigo quería matarlo a él, él terminó derrotando a Goliat. Con lo mismo que se levante contra nuestras vidas, el Señor lo va a usar a favor nuestro para bendecirnos. El joven David derrotó al soldado profesional con una honda y una piedra, porque era lo que solamente era necesario en las manos de Dios para poder darle la victoria. Hoy aprendimos, mis hermanos, que el año que viene va a ser un año con desafíos, porque los desafíos son parte de nuestras vidas. Pero cada uno de nosotros podemos afrontarlos como una oportunidad de ver el obrar de Dios en nuestras vidas. Para eso tenemos que rechazar lo que diga Goliat, lo que digan a veces aquellos Eliab de la vida, lo que digan a veces los reyes, las personas importantes, y recibir y abrazar lo que viene de parte de Dios. ¿De qué manera? Confiando en que si Él está, con lo que Él me ha dado, el Señor me dará la victoria y podré darle la gloria a Él. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Gracias, Señor.